En las ruinas humeantes de Atenas, mientras la civilización griega se desintegraba bajo el peso de guerras interminables y decadencia moral, un hombre llamado Zenón de Citio caminaba entre los escombros de lo que una vez fue la gloria occidental. No buscaba consuelo en vino ni en placeres efímeros. Buscaba algo más profundo, una filosofía que pudiera funcionar cuando todo lo demás fallara. El estoicismo no nació en tiempos de paz y prosperidad. Emergió del caos, fue forjado en la crisis, fue refinado por hombres que enfrentaban el colapso total de todo lo que conocían. Era una filosofía de guerra, no de salón académico, una tecnología mental diseñada específicamente para funcionar cuando las estructuras externas se desmoronaban y solo quedaba la fortaleza interior. Los antiguos comprendían algo que nuestra época ha olvidado, que el caos no es la excepción, sino la regla, que el orden es temporal y frágil, que la única constante en la existencia humana es la incertidumbre. Y para esa realidad brutal, construyeron la herramienta psicológica más potente jamás desarrollada. Un sistema de pensamiento que convertía el sufrimiento en fortaleza y la adversidad en sabiduría. Hoy descenderemos a las profundidades de esta antigua tecnología mental, no como curiosidad histórica, sino como manual de supervivencia para hombres que enfrentan el colapso de su propia civilización. Porque el estoicismo no fue creado para tiempos fáciles, fue creado exactamente para esto. Para comprender la verdadera naturaleza del estoicismo, debemos primero contemplar las condiciones extremas que lo crearon. No era una filosofía de biblioteca, sino una disciplina de combate, desarrollada por hombres que vivían en el epicentro de la desintegración civilizacional más traumática de la historia antigua. Zenón de Citio no era un académico protegido por muros universitarios. Era un comerciante que había perdido todo en un naufragio. Un hombre que había experimentado personalmente la fragilidad brutal de la fortuna humana. Cuando desarrolló los fundamentos del estoicismo, lo hacía desde la experiencia directa del colapso total, no desde la especulación teórica. El estoicismo es la filosofía de los supervivientes, observa un historiador que ha estudiado sus orígenes. Los primeros estoicos eran hombres que habían visto imperios caer, ciudades arder, familias destruidas por fuerzas completamente fuera de su control. Necesitaban una filosofía que funcionara cuando todo lo demás había fallado. Marco Aurelio escribía sus Meditaciones, no en una villa tranquila, sino en las fronteras del Imperio Romano, mientras lideraba campañas militares contra tribus bárbaras que amenazaban con destruir la civilización occidental. Séneca desarrollaba sus ideas sobre la virtud mientras navegaba la corrupción política más extrema de la historia romana. Epicteto enseñaba sobre la libertad interior mientras era literalmente un esclavo. Esta no era filosofía de salón, era ingeniería psicológica aplicada bajo las condiciones más extremas. Los estoicos no filosofaban sobre el sufrimiento, explica un estudioso de la filosofía antigua. Lo procesaban en tiempo real mientras ocurría. El resultado fue un sistema de pensamiento que había sido probado bajo fuego real, refinado por la experiencia directa del caos, calibrado específicamente para funcionar cuando todas las estructuras externas de apoyo habían desaparecido. Era la destilación de siglos de sabiduría sobre cómo mantener la cordura y la dignidad cuando el mundo se vuelve loco. El estoicismo es la última línea de defensa de la mente humana, resumía Epicteto, identificando su función esencial: ser el refugio inexpugnable al cual un hombre puede retirarse cuando todo lo demás ha sido conquistado por el caos. En el núcleo del sistema estoico yace una tecnología mental tan sofisticada que los inmensos psicólogos modernos apenas están comenzando a comprender su mecánica. La capacidad de mantener equilibrio emocional y claridad de juicio independientemente de las circunstancias externas. Los antiguos lo llamaban ataraxia,
la imperturbabilidad inquebrantable. Distingue entre lo que está bajo tu control y lo que no, enseñaba Epicteto, condensando en una frase la operación mental más revolucionaria de la historia humana. Esta no era una simple técnica de relajación. Era una reingeniería completa de cómo la mente humana procesa la realidad. Los estoicos habían identificado que la mayoría del sufrimiento humano no viene de los eventos externos, sino de nuestras reacciones a esos eventos. No son los hechos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre los hechos, explicaba Epicteto con la precisión de un cirujano mental. Era la identificación del mecanismo exacto, mediante el cual el caos exterior se convierte en caos interior. Esta comprensión les permitió desarrollar lo que los psicólogos modernos reconocen como terapia cognitiva, la capacidad de examinar y modificar los patrones de pensamiento que generan sufrimiento innecesario. Cuando cambias tu perspectiva sobre un evento, cambias tu experiencia de ese evento, resumía Marco Aurelio, anticipando por milenios los descubrimientos de la neurociencia moderna. Pero los estoicos fueron más allá de la simple modificación cognitiva. Desarrollaron ejercicios específicos para entrenar la mente en condiciones de estrés extremo. La premeditatio malorum, la visualización deliberada de pérdidas potenciales, entrenaba la mente para procesar adversidad antes de que ocurriera, como un simulador de vuelo para pilotos de crisis. Practica la pobreza un día al mes, aconsejaba Séneca, no por masoquismo sino por ingeniería psicológica. Al exponer voluntariamente la mente a condiciones difíciles, desarrollaban una resistencia que los protegía cuando las dificultades llegaban involuntariamente. Marco Aurelio refinó esta tecnología hasta convertirla en una disciplina diaria. Al levantarte por la mañana, recuerda que te encontrarás con gente entrometida, ingrata, arrogante, deshonesta, celosa y malhumorada. No era pesimismo, era preparación psicológica. Al anticipar mentalmente los desafíos del día, se vacunaba contra su impacto emocional. El resultado era hombres que podían mantener claridad de juicio y estabilidad emocional bajo circunstancias que destruían psicológicamente a otros. El estoico entrenado es como un boxeador que ha peleado tanto que ya no siente los golpes. Observa un psicólogo que ha estudiado las técnicas estoicas. No porque sea insensible, sino porque ha desarrollado la capacidad de absorber impacto sin ser derribado. En una de sus innovaciones más radicales, los estoicos desarrollaron una relación completamente nueva con el concepto de destino y control personal. No era resignación pasiva, sino participación activa en un universo que operaba según principios racionales, incluso cuando esos principios eran demasiado complejos para ser completamente comprendidos. Amor fati, amor al destino, no significaba aceptar pasivamente cualquier cosa que ocurriera. Significaba algo mucho más sofisticado: la capacidad de encontrar valor y significado en cualquier circunstancia, por adversa que fuera. No busques que los eventos ocurran como tú quieres, enseñaba Epicteto, sino quiere los eventos como ocurren, y tu vida fluirá sin problemas. Esta disciplina mental tenía consecuencias prácticas revolucionarias. Los estoicos desarrollaban lo que los psicólogos modernos llaman locus de control interno. La convicción de que su bienestar dependía de sus respuestas internas, no de circunstancias externas. Era la diferencia entre ser víctima del caos y ser participante consciente en él. Marco Aurelio refinó esta práctica hasta convertirla en una forma de arte. La capacidad de extraer sabiduría y fortaleza de cualquier experiencia, sin importar cuán dolorosa fuera. Todo obstáculo es una oportunidad de practicar virtud, reflexionaba, transformando cada adversidad en material de entrenamiento para el carácter. Esta perspectiva no era optimismo ingenuo, era realismo estratégico. Los estoicos comprendían que no podían controlar qué les ocurría,
pero tenían control total sobre qué hacían con lo que les ocurría. La vida es como una obra de teatro, explicaba Epicteto. No puedes elegir el papel que te toca, pero puedes interpretarlo magistralmente. Séneca llevó esta disciplina a extremos que parecen imposibles desde nuestra perspectiva moderna. Encontraba gratitud genuina por las tragedias que lo fortalecían. Celebraba las pérdidas que lo liberaban de apegos destructivos. Agradecía a los enemigos que lo entrenaban en paciencia. Cada adversario es un entrenador no remunerado. Observaba con una sabiduría que convertía el conflicto en educación. Los estoicos comprendían que en un mundo caótico, la única seguridad real no venía de circunstancias externas, sino de fortaleza interior. Desarrollaron lo que puede describirse como armadura psicológica, un conjunto de disciplinas mentales que los hacía inmunes a las armas más comunes del caos: la ansiedad, la ira, la desesperación. Puedes encadenar mi cuerpo, pero mi mente permanece libre, declaraba Epicteto. Y no era retórica vacía. Era la descripción literal de una tecnología mental que había probado bajo las condiciones más extremas. Como esclavo, había desarrollado una forma de libertad que sus amos no podían tocar. Esta armadura interior operaba mediante principios específicos que los estoicos habían identificado y refinado. Primero, la separación entre eventos y juicios sobre eventos. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Resumían, distinguiendo entre el impacto físico de la adversidad y su procesamiento emocional. Segundo, la disciplina de la atención. Marco Aurelio entrenaba constantemente su mente para enfocarse solo en el momento presente y las acciones posibles en ese momento. No te angusties por el futuro, ni te lamentes por el pasado, aconsejaba, porque solo el presente está bajo tu control. Tercero, la práctica de la virtud como refugio inexpugnable. Cuando todo lo demás podía ser perdido, propiedades, relaciones, salud, vida, la virtud permanecía como la única posesión verdaderamente personal. Un hombre virtuoso puede ser pobre, enfermo, traicionado, pero no puede ser derrotado, explicaba Séneca. Esta armadura no era teórica. Había sido probada por hombres que enfrentaron persecución política, pérdida total de fortunas, muerte de seres queridos, colapso de civilizaciones. El estoico entrenado es como un castillo interior. Observa un especialista en filosofía antigua. Puede ser sitiado, pero no puede ser conquistado. Marco Aurelio representa la culminación del estoicismo aplicado. Un hombre que tenía poder absoluto sobre el imperio más grande de la historia, pero que usaba ese poder de acuerdo con principios estoicos desarrollados por esclavos y exiliados. Sus meditaciones no eran tratados filosóficos, sino notas personales de un hombre procesando el caos en tiempo real. Al amanecer, cuando tengas problemas para salir de la cama, dite a ti mismo: me levanto para hacer el trabajo de un ser humano. Escribía Marco Aurelio, no como emperador, sino como hombre luchando con las mismas dificultades básicas que enfrentan todos los hombres. Era la aplicación de disciplina estoica a la experiencia humana universal. Sus reflexiones revelan cómo el estoicismo funcionaba bajo la presión más extrema. Liderar un imperio en crisis, tomar decisiones que afectaban millones de vidas, mantener la cordura mientras manejaba traiciones, guerras, plagas. Haz tu trabajo sin quejarte, se recordaba a sí mismo, condensando la disciplina estoica en acción práctica. Marco Aurelio había comprendido que el poder externo sin disciplina interior era una maldición, no una bendición. Es más fácil resistir al comienzo que al final, reflexionaba, aplicando sabiduría estoica a la tentación del poder absoluto. Usaba su posición no para satisfacer deseos personales, sino para practicar virtud a escala imperial. Sus notas personales revelan la mecánica diaria de mantener perspectiva estoica bajo presión extrema.
Recuerda que muy pronto tú y todos los que conoces estarán muertos. Se recordaba, no con morbosidad, sino con la claridad que viene de contemplar la perspectiva cósmica de los problemas temporales. La mejor venganza es no ser como tu enemigo, escribía, transformando el impulso natural de retaliar en disciplina de carácter. Era la aplicación de principios estoicos a la política real, donde las decisiones tienen consecuencias de vida y muerte. Marco Aurelio demostró que el estoicismo no era escapismo, sino la forma más práctica de enfrentar responsabilidades extremas. El arte de vivir es más como la lucha que como la danza, observaba, identificando la vida como combate que requiere entrenamiento constante, no performance que busca aplausos. Al final de este recorrido por la sabiduría ancestral, nos enfrentamos con una verdad que corta como una espada. Los hombres de la antigüedad desarrollaron soluciones para problemas que nosotros creemos que son únicos de nuestra época. El caos que enfrentamos hoy no es nuevo. Es la condición permanente de la existencia humana, y ya fue resuelto hace milenios. El estoicismo no era filosofía de salón, sino tecnología de supervivencia, calibrada específicamente para funcionar cuando todo lo demás falla. Los antiguos comprendían que el caos no se evita, sino que se navega. Observa un estudioso de la filosofía práctica, y para esa navegación desarrollaron la brújula más confiable jamás creada. Los hombres modernos que redescubren estas disciplinas no están adoptando curiosidades históricas. Están reclamando herramientas que sus ancestros pagaron en sangre y lágrimas para desarrollar. Cada ejercicio estoico fue refinado por hombres que enfrentaron adversidades que hacen que nuestros problemas parezcan triviales. El estoicismo fue creado exactamente para esto, concluye un practicante moderno que ha aplicado estas técnicas en condiciones extremas, para hombres que necesitan mantener la cordura y la dignidad cuando el mundo se vuelve loco. Y el mundo siempre se vuelve loco. Esa es su naturaleza. Los hombres que tengan la sabiduría de estudiar estas disciplinas ancestrales y la disciplina de aplicarlas no solo sobrevivirán al caos moderno, emergerán de él más fuertes, más sabios, más capaces de liderazgo genuino. Porque el estoicismo no promete evitar el sufrimiento, promete transformarlo en sabiduría. Los antiguos ya resolvieron los problemas que creemos insolubles. Su solución está disponible para cualquier hombre con suficiente humildad para aprender de sus superiores y suficiente coraje para aplicar lo que aprende. El caos es eterno, pero también lo es la sabiduría para navegarlo.